Buen día. Vamos a cantar el verso 7 y 8 del Guru Astaka, presentado por Viswanatha Chakravarti Thakur. Sasadarvitena samasastrai utata tavabhyasa eva sadhi kintu pravoya priya eva tasya vande gurorchi charanaravinda. Yasya prasada bhagava prasado yaya prasada nagati kutopi davestuvantasya yasatri sandhya vande guroshi charanaravinda. El maestro espiritual debe ser honrado tanto como el Señor Supremo, debido a que es su sirviente más confidencial. Esto es reconocido por todas las escrituras reveladas y seguido por todas las autoridades. Por lo tanto, ofrezco mi respetuosa reverencia a los pies del loto del Maestro Espiritual, quien es un representante fidedigno del Señor Hari Krishna. Por la misericordia del Maestro Espiritual, uno recibe la bendición de Krishna. Sin la gracia del Maestro Espiritual, uno no puede hacer ningún avance. Por lo tanto, siempre debo recordar y honrar a mi Maestro Espiritual, por lo menos 3 veces al día ofrecer mi respetuosa reverencia a los pies del loto de mi Maestro Espiritual. Ahora vamos a la lectura del Chaitanya Charitamrita. Adi Lila, capítulo 17. Los pasatiempos de Sri Chaitanya en su juventud. Estamos por el verso 249. Charanera bulisai la yavarabara dekilla prabhura daka haisa aparad. Mientras ella tomaba el polvo de los pies del loto, una y otra vez, el Señor se sintió ilimitadamente desdichado. Significado. Srila Prabhupada. Esa costumbre de abrazarse a los pies del loto de una gran personalidad es ciertamente algo muy bueno para la persona que toma de ellos el polvo, pero este ejemplo de la desdicha de Sri Chaitanya indica que el Vaishnava no debe permitir que nadie tome el polvo de sus pies. La persona que toma el polvo de los pies del loto de una gran personalidad le transfiere sus actividades pecaminosas. Si uno es muy fuerte, tiene que sufrir las actividades pecaminosas de las personas que toman el polvo. Por tanto, en general, esto no se debe permitir. A veces, en grandes reuniones, hay gente que aprovecha la ocasión para tocarnos los pies. A causa de esto, a veces tenemos que sufrir algunas enfermedades. En la medida de lo posible, no debe permitirse que ningún extraño nos toque los pies para tomar de ellos el polvo. Sri Chaitanya Mahaprabhu confirmó este extremo con su ejemplo personal, como se explica en el verso siguiente. Seisena dinana Prabhu Gangate Padila Nityananda Haridas Kari Utaila. Inmediatamente corrió al río Ganges y saltó en él para contrarrestar las actividades pecaminosas de aquella mujer. Sri Nityananda y Haridas Thakur le cogieron y le sacaron del río. Significado. Sri Chaitanya Mahaprabhu es Dios mismo, pero estaba desempeñando el papel de un predicador. Todo predicador debe saber que tener permiso
para tocar los pies a un Vaishnava y tomar de ellos el polvo puede ser bueno para la persona que lo hace, pero no lo es para quien permite que se lo haga. En la medida de lo posible, esa práctica por lo general debe evitarse. Solo a los discípulos iniciados se les puede permitir esta ventaja, pero a nadie más. Por lo general, hay que evitar aquellos que están llenos de actividades pecaminosas. Vijayacharayagare Seretrenahi Rahitlam Pratakala Bhakta Savekare Layahela. Aquella noche el Señor se quedó en casa de Vijaya Acharya. Por la mañana, el Señor regresó a casa junto con todos sus devotos. Ekadina Gopi Babehita Vasilla Gopi Gopi Nahaya Visana Hanyam. Un día el Señor, en éxtasis de las Gopis, estaba sentado en su casa muy taciturno por la separación, llamaba Gopi 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 Gopi. Ekapuya ala prabhudehite Gopi Gopi nada sube lihila valite. Un estudiante que fue a ver al Señor se asombró de ver al Señor cantar Gopi 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 Gopi. Así pues habló como sigue. Krishna nama nalokena Krishna nama daya Gopi Gopi vale va kiva haya puya. ¿Por qué está cantando Gopi Gopi? En lugar de cantar el santo nombre de Krishna, que es tan glorioso, ¿qué resultado piadoso va a alcanzar con este canto? Significado de Srila Prabhupada. Se dice Vaisnavera Kriya Mudra Vijaha Nabhujaya. Nadie puede comprender las actividades de un devoto puro. Un estudiante o devoto neófito no podía realmente comprender por qué cantaba Sri Chaitanya Mahaprabhu el nombre Gopi, ni tampoco debía haber preguntado el estudiante al Señor sobre la potencia de cantar Gopi Gopi. El estudiante neófito estaba ciertamente convencido de la piedad del canto del santo nombre de Krishna, pero esa clase de actitud también es ofensiva. Dharma Vrata y Bhutai Sarva Subha Kriya Savya Api Pramada. Cantar el santo nombre de Krishna a cambio de alcanzar piedad es ofensa. Esto, por supuesto, no lo sabía el estudiante, de manera que preguntó inocentemente: ¿qué piedad hay en cantar el nombre de las gopis? No sabía que no era una cuestión de piedad o impiedad. Cantar el santo nombre de Krishna o el santo nombre de las gopis pertenece al nivel trascendental de las relaciones de amor. Puesto que no era un experto en comprender esas actividades trascendentales, su pregunta era meramente insolente. De manera que Sri Chaitanya Mahaprabhu, en apariencia muy enfadado con él, reaccionó como se explica en el siguiente verso. Suni Prabhu Krode Kala Krishna Dosagara Tegalaña Atila Prabhu Puya Maribara. Al oír al insensato estudiante, el Señor se enfadó mucho e hizo varios reproches al Señor Krishna. Tomando un bastón, se levantó para golpear al estudiante. Significado. Se dice en el Srimad Bhagavatam que cuando Uddhava fue a llevar
llevar a las gopis un mensaje de Krishna, todas las gopis, sobre todo Srimati Radharani, acusaron a Krishna de diversas maneras. Esas acusaciones, sin embargo, revelaban una exuberante actitud amorosa que un hombre corriente no puede comprender. Cuando el insensato estudiante hizo la pregunta a Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Chaitanya reprochó de modo análogo a Krishna con exuberancia amorosa. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu estaba inmerso en el sentimiento de las gopis y el estudiante abogó por la causa de Sri Krishna, Sri Chaitanya se enfadó mucho viéndole tan enfadado el insensato estudiante, que era un Smarta Brahmana, ateo corriente, con gran insensatez le juzgó equivocadamente, de manera que él y un grupo de estudiantes se disponían a golpear al Señor para vengarse. Tras ese incidente, Sri Chaitanya Mahaprabhu decidió aceptar sannyasi para evitar que la gente cometiese ofensas contra él. Él, considerándole un jefe de familia corriente, porque en la India, incluso hoy en día, es algo natural respetar a un sannyasi. Valle pala yapa duya prabhu pashe pashe daya. Afte vyate bhakta gane prabhure rahaya. El estudiante se escapó asustado y el Señor le siguió, pero de un modo u otro los devotos retuvieron al Señor. Prabhure Santa Kari Anila Niyagari Paduya Palaya Hela Paduya Sambare. Los devotos calmaron al Señor y le condujeron a su casa, y el estudiante corrió a una reunión de otros estudiantes. Paduya Sahasahaya Pada Ekatani Prabhura Britana Duya Kahe Kanayai. El estudiante brahmana corrió a un lugar en el que 1,000,000 de estudiantes se habían reunido a estudiar. Allí él les describió lo sucedido. Significado. En este verso encontramos la palabra duya, que indica que el estudiante era un brahmana. En realidad, en aquellos días, solo los miembros de la clase brahmínica eran estudiantes de literatura védica. La enseñanza se destina especialmente a los brahmanas. Antiguamente no era posible que los kshatriyas, vaishyas y sudras tuvieran acceso a las enseñanzas. Los kshatriyas solían aprender tecnología de la guerra y los vaishyas aprendían comercio de sus padres o de otros hombres de negocio. El estudio de los Vedas no era para ellos. En la actualidad, sin embargo, todo el mundo va a la escuela y todo el mundo recibe el mismo tipo de educación, aunque nadie sabe cuál puede ser el resultado de ello. El resultado, sin embargo, no es nada satisfactorio, como hemos visto, sobre todo en los países occidentales. Los Estados Unidos tienen vastas instituciones educativas en las cuales todos pueden recibir enseñanza, pero el resultado es que la mayor parte de los estudiantes se vuelven como hippies. La educación superior no es para todos, solamente estudiantes seleccionados, entrenados en la cultura brahmínica, deberían tener acceso a ello. Las instituciones educativas no tendrían
que dedicarse a enseñar tecnología, puesto que puede decirse con propiedad que un técnico está educado. Un técnico es un Sudra. Solamente aquel que estudia los Vedas puede llamarse apropiadamente hombre instruido, un pandita. La obligación de un brahmana consiste en instruirse en las escrituras védicas y enseñar el conocimiento védico a otros brahmanas. En nuestro movimiento para la conciencia de Krishna enseñamos solamente a nuestros estudiantes a ser brahmanas Vaishnavas, actos. En nuestra escuela de Dallas se estudia inglés, sánscrito y con esos dos idiomas se estudia todos nuestros libros, como el Srimad Bhagavatam, el Bhagavad Gita, el Néctar de la Devoción. Es un error educar a todos los estudiantes como técnicos. Debe haber un grupo de estudiantes que lleguen a ser brahmanas. Sin brahmanas que estudien las escrituras védicas, la sociedad humana será un caos total. Suni Kroha Laila Sava Paduyara Gana Sabe Mina Karatava Bahurani Dana. Al oír el incidente, todos los estudiantes se enfadaron mucho, se agruparon criticando al Señor. Sava Desa Rasta Kala Akalani Mani Brahmana Marine Nahe Dharma Vaya Nai. Nimai Pandit ha echado a perder el país entero. Le acusaban. Quiere golpear a un brahmana de casta. No teme los principios religiosos. Significado. También en aquellos días los brahmanas de casta eran muy orgullosos. No estaban dispuestos a aceptar una reprimenda ni siquiera de un profesor o de un maestro espiritual. Pugnagadi ashekare mari vatahare koha manu haya kikare tapare. Si vuelve a hacer algo tan atroz, nos desquitaremos golpeándolo nosotros a él. ¿Quién es él? ¿Qué clase de persona tan importante es que puede reprendernos de esta manera? Prabhura Niyasara Buddhi Alanasa Putatita Vyankaro Nahaya Prakasa. Cuando todos los estudiantes tomaron aquella decisión, criticando a Chaitanya Mahaprabhu, su inteligencia estaba alterada. De modo que, aunque eran sabios eruditos, a causa de esa ofensa, en ellos no se manifestaba la esencia del conocimiento. Significado. En el Bhagavad Gita se dice Maya Yapat Rita Yana Asura Bhava Ashitam. Cuando alguien se muestra hostil hacia la personalidad de Dios adoptando una actitud atea, Asura Bhavana, incluso si es un sabio erudito, en él no se manifiesta la esencia del conocimiento, es decir, la energía ilusoria del Señor le roba la esencia del conocimiento. A este respecto, Sri Bhaktivinoda Thakur cita un mantra del Sweta Sweta Upanishad que dice: Yasya devam para bhakti yatan devatan guru dasyante vaditan hi artha prakaksante mahatmana. Este verso explica que aquel que está resueltamente consagrado a la suprema personalidad de Dios, el Señor Vishnu, igualmente consagrado al maestro espiritual,
sin ninguna otra motivación, llega a ser maestro de todo conocimiento. En el corazón de ese devoto se manifiesta la verdadera esencia del conocimiento védico. Esa esencia consiste exclusivamente en entregarse a la personalidad de Dios, Vedaisa Sarva Aham Evam Vedyam. La esencia del conocimiento védico se manifiesta únicamente en aquel que se entrega totalmente al Maestro Espiritual y al Señor Supremo. En nadie más. Sí, pero el Maharaj enfatiza este mismo principio en el Srimad Bhagavatam 7.5.24. Iti pusa pitam Vishno Bhakti se navam laksanam Kriya Bhagavati Adam Tanayin Titan Uttamam. Aquel que aplica directamente estos 9 principios, oír, cantar, recordar, etc., al servicio del Señor debe ser considerado un hombre muy erudito que ha asimilado muy bien las escrituras védicas, porque la meta del estudio de las escrituras védicas consiste en comprender la supremacía de Krishna. Siddhar Swami confirma en su comentario que ante todo hay que entregarse al maestro espiritual, entonces se irá desarrollando el proceso del servicio devocional. No es cierto que únicamente pueda llegar a ser devoto aquel que con gran aplicación sigue una carrera académica. Incluso si una persona no posee una carrera académica, si tiene plena fe en el Maestro Espiritual y en la personalidad de Dios, desarrolla su vida espiritual y el verdadero conocimiento de los Vedas. Esto lo confirma el ejemplo de Maharaj Katwanga. Debe entenderse que aquel que se entrega a aprendiendo correctamente el tema de los Vedas, aquel que adopta este proceso védico de entrega, aprende el servicio devocional y con toda seguridad logra el éxito. Sin embargo, aquel que tiene un gran orgullo es incapaz de entregarse ni al maestro espiritual ni a la personalidad de Dios. Y de este modo no puede comprender la esencia de ninguna escritura védica. El Srimad Bhagavatam 11.11.18 declara: Sadha Brahmani Nisnato Na Niyas Pare Yadi Ramatan Saman Palo y Adenu Evan Raksata. Si alguien es erudito en las escrituras védicas, pero no es devoto de Vishnu, su actividad es un derroche inútil de esfuerzo, igual que mantener una vaca que no dé leche. Todo aquel que sigue el proceso de entrega, todo aquel que no sigue el proceso de entrega, sino que está solamente interesado en tener una carrera académica, no puede hacer ningún progreso. Su único provecho será su esfuerzo inútil. Si una persona es experta en el estudio de los Vedas, pero no se entrega a un maestro espiritual o a Vishnu, todo su cultivo de conocimiento no es más que una pérdida de tiempo y un derroche de esfuerzo. Tatapi davikat padu nara nahiham yahanta pravaranitan hansi sekarayan. Pero la orgullosa comunidad estudiantil no se volvió sumisa. Al contrario, los estudiantes hablaron del incidente por todas partes. Entre risa criticaron al Señor.
Sarvayanam Gusani Janis Savara Durgati Garevasi Sitetan Savara Vyadhati. El Señor Chaitanya Mahaprabhu, al ser omnisciente, pudo comprender la degradación de esos estudiantes, de manera que se sentó en su casa considerando la manera de rescatarlos. Yata avyatpakan arataran siyaganam dharme karmita panitan nidakan durayanam. Todos los supuestos profesores y científicos, así como sus estudiantes, suelen seguir los principios regulativos de la religión, acciones fruitivas y austeridades, pensando el Señor, pero al mismo tiempo son blasfemos y granujas. Significado. Aquí encontramos un retrato de los materialistas que no tienen conocimiento del servicio devocional. Puede que sean muy religiosos y puede que trabajen muy sinceramente o lleven a cabo austeridades, penitencias, pero al blasfemar contra el Señor Supremo, Dios no son más que unos granujas. El Hari Bhakti Sudambo Sudobhya dice en el 3.11: Bhagavam Bhakti Hinayam Jiva Sastraya Patapam Apranasyaham Mananda Loka Rajanam. Si no se conoce el servicio devocional al Señor, un gran nacimiento, el trabajo fructífero, social y político, la ciencia y la filosofía son solamente como ropajes costosos en un cuerpo muerto. La única ofensa de aquellos que se apegan a esos principios consiste en que no son devotos. Son siempre blasfemos contra la suprema personalidad de Dios y sus devotos. Esa vada morenilla apara hoite aminala yale bhaktina pare la ite. Si yo no les induzco a adoptar la práctica del servicio devocional debido a que cometen la ofensa de la blasfemia, ninguno de ellos será capaz de adoptarla. Voy a leer de nuevo. Si yo no les induzco a adoptar la práctica del servicio devocional, debido a que cometan la ofensa de blasfemia, ninguno de ellos será capaz de adoptarla. Nistarite ailadma amihaya viparita asabaduyare kasheha ekanahitan. Yo he venido a liberar a todas las almas caídas, pero ahora ha ocurrido justo lo contrario. ¿Cómo se puede liberar a estos granujas? ¿Cómo se les puede beneficiar? Amma que pramatikare haya papasaya tabese arira bhaktalayalaya. Si estos granujas me ofrecen reverencia, se anularán las reacciones de sus actividades pecaminosas. Así pues, si les induzco a ello, adoptarán la práctica del servicio devocional. More nindatkare yenakare manakara asava jivera avasya karina udara. Ciertamente que liberar todas estas almas caídas que blasfeman contra mí y que no me ofrecen reverencia. Etavara asi ama sanjasi kariva, sanjasi buddhi mora pragnata heiva. Debo aceptar la onda de vida de sanjasi porque de este modo la gente, al considerarme un miembro de la orden de la renuncia,
no ofrecerán reverencias. Significado de Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Entre los miembros de la orden de la sociedad institucional Varnasrama, Brahmana, Kshatriya, Vaishya y Sudra, se consideran los brahmanas como los más elevados porque ellos son los profesores y maestros espirituales de los demás varnas. Igualmente, entre la orden espiritual Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha y Sannyasi, la más elevada es la orden de Sannyasi. Por tanto, el Sannyasi es el maestro espiritual de todos los varnas y de todos los aswan, y el brahmana debe ofrecer reverencia al Sannyasi. Por desgracia, sin embargo, los brahmanas de casta no ofrecen reverencia a los Sannyasis Vaishnava. Son tan orgullosos que no ofrecen reverencia ni a los Sannyasis hindúes ni qué decir a los Sannyasis europeos o americanos. Pero sí, Chaitanya Mahaprabhu esperaba que incluso los brahmanas de casta se prostraran ante un Sannyasi porque hace 500 años las costumbres sociales era ofrecer inmediatamente reverencia a todos Sannyasi, tanto si le conocían como si no lo conocieran. Los Sannyasis del movimiento para la conciencia de Krishna son genuinos. Todos los estudiantes del movimiento para la conciencia de Krishna han pasado por el proceso oficial de iniciación. Como instruye el Hari Bhakti Vilas de Sanatana Goswami, Tata Dika Vidanena Dvijavam Jayate Ninam. Por el proceso oficial de iniciación, todo hombre puede ser brahmana. De manera que al principio los estudiantes de nuestro movimiento para la conciencia de Krishna acceden a convertirse en devotos y poco a poco, habiendo abandonado 4 actividades prohibidas, actividad sexual ilícita, juego de azar, consumo de carne y consumo de sustancias embriagantes, estimulantes y embriagantes, llegan a ser avanzados en las actividades espirituales. Aquel que sigue regularmente esos principios recibe la primera iniciación Harinam y canta con regularidad por lo menos 16 rondas al día, pasados 6 meses o un año mediante el sacrificio y ritual oficiales. Se le inicia una segunda vez y se le entrega el cordón sagrado. Después de algún tiempo, cuando ha abandonado aún más y desea abandonar este mundo material, recibe la orden de Sannyasi. En ese momento recibe el título de Swami o Goswami, que significa amo de los sentidos. Por desgracia, corrompidos supuestos brahmanas de la India ni le ofrecen reverencia y los aceptan como Sannyasi genuinos. Sri Chaitanya Mahaprabhu esperaba que los mal llamados brahmanas ofrecieran respeto a los Sannyasis Vaishnavas. Sin embargo, no es importante si las ofrece respeto ni se las acepta como Sannyasis genuinos, porque el Shastra describe el castigo que corresponde a esas desobediencias supuestamente de los brahmanas. El mandato de los Shastra declara: Devata Pratimangrita Jitam Shai Trivadina Namakaran Nikavyancha Prayasitiya Nara. Aquel que no ofrece respeto a la personalidad de Dios o a su deidad en el templo o a un Sannyasi Tridandi debe ejecutar prayasita, expiación. Si alguien no ofrece reverencia a un Sannyasi Tridandi, la prayasita prescrita consiste en ayunar un día. Yayo Yayo Sri Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Dvaita Chandra, Yayo Gaura Bhakta-vrinda. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhakta-vrinda.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande, Hari Hari Bol. Go Premanande, Hari Hari Bol. Go Premanande, Hari Hari Bol.